Bueno, bienvenidos. La clase de hoy va a ser de la materia de educación cristiana. Para eso, hoy vamos a trabajar un marco teórico en cuanto a lo que respecta a la pedagogía y cómo son los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también llevado a la aplicación bíblica y como cristianos cómo debería ser y cómo es el proceso de la pedagogía de Jesús en cuanto a la formación de un cristiano. Para eso tenemos que entender un concepto básico que es el término de educación. En la antigüedad, la etimología de la palabra quiere decir nutrir, formar, enseñar, criar. Por eso que la educación tiene que ver no solamente con el escuchar un contenido, sino la formación de ese contenido y de esa información dentro de la persona. Y a su vez quiere decir. Perdón, hay que volver ahí voy a tener que volver porque. Para eso tenemos que entender la etimología de la palabra educación. En el latín, educación significa educare y exudere. Son dos palabras que se fusionan para hablar de esto. Primero, que educare tiene que ver con nutrir, alimentar y formar. Y exudere tiene que ver con salir o sacar de. Llevado a la aplicación educativa, tiene que ver con no solamente dar información, sino cómo esa información nutre al individuo que la recibe y cómo forma cosas nuevas a tal punto de sacarlo de un lugar y posicionarlo en otro. Creo que a partir de este punto podemos hablar de lo que es la educación cristiana, ¿sí? Para entender algunas cosas quiero hablarte de la pedagogía de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay muchos autores, hay muchas teorías, pero que nosotros hoy las podamos entender nos va a dar como la formación para que cada vez que nosotros vivamos un proceso de enseñanza-aprendizaje vos puedas ver desde qué paradigma lo estás viviendo, ¿sí? Los procesos antiguamente de enseñanza eran a partir del conductismo, ¿sí? El maestro de esto fue Skinner. Y lo que solamente se visualizaba era un estímulo y cómo era la respuesta. Y el trabajo del aprendizaje estaba en generar estímulos que generen respuestas diferentes, ¿sí? 100% conductista. Entonces, ahí se aplicaba la ley del premio-castigo. Si un niño se portaba mal, se lo castigaba para que se adecue a la forma en la que el adulto quería que se comporte. Entonces se aplicaba o castigos o premios para ver un resultado diferente. Esto tiene claramente un limitante, porque que vos te adaptes a una consigna solamente por el hecho de ser castigado o ser premiado modifica tu conducta, pero no hay un proceso integral de aprendizaje. La segunda teoría que viene después es la teoría cognitivista. Y la teoría del cognitivismo se basaba solamente en generar esquemas nuevos. Acá entra Piaget, que es un gran psicólogo, que él habló de cómo se estructura el aprendizaje en una persona. Es muy importante igual entender esto. Lo que él va a decir es, todas las personas tenemos esquemas y estructuras, ¿sí? Las estructuras se van a ir modificando conforme a los esquemas. Los esquemas son esas nociones básicas con las que el individuo nace, que son netamente innatas. Por ejemplo, un bebé recién nace y ya nace con esquemas innatos. ¿Qué pasa? A lo largo de la incorporación de nuevas experiencias, de nueva relación, lo que él va a decir, la asimilación se va a dar cuando el individuo se exponga a un ambiente nuevo y tenga que asimilar los nuevos objetos, y en la asimilación y relación con esos objetos, que pueden ser padres, vínculos, incluso la experimentación de probar un objeto. Al principio el bebé se lo lleva a la boca e intenta experimentar con su cuerpo todo lo que hay alrededor, porque al principio la boca es lo único que tiene para entender el sentido y la percepción de los significados de lo que hay alrededor. Esas cosas van a ir añadiendo a su esquema conocimientos nuevos. ¿Qué pasa? Una vez que el niño empieza a asimilar los objetos
y los empieza a introducir. Al principio un objeto se lo va a meter en la boca, por ejemplo una cuchara. Se la va a meter en la boca con el simple hecho de experimentar qué es, no porque entienda el sentido de lo que es una cuchara. A medida que vaya asimilando el objeto con diferentes experiencias, por ejemplo, que la mamá le dé comer en la boca con la cuchara, él ya va a internalizar que esa cuchara no es solamente algo que es frío, que porque es de metal, que es duro, sino que tiene un sentido y que tiene un significado y que va a servir para comer. Hoy, si yo te pregunto qué es una cuchara, o si te doy una cuchara y te pongo un plato en la mesa, no vas a pegarte en la cabeza como hace un bebé. Vas a directamente comer porque vos ya entendés el sentido y ese aprendizaje que al principio llevó un proceso, hoy ya está internalizado y es parte de vos y lo conocés. Entonces, al tener una cuchara va a ser muy fácil que vos no tengas que hacer ningún proceso con esfuerzo, ya es algo innato y es parte de vos. A todo ese proceso, Piaget lo llamó asimilación, acomodación y adaptación. Cuando un individuo ya está adaptado a ese conocimiento nuevo, es cuando ya logró internalizarlo y aplicarlo en la vida. Esto, llevado al proceso bíblico o incluso al proceso de educación cristiana, o sea, para mí es súper revelador, porque no solamente es importante que nosotros tengamos la información, la repitamos, sino que tengamos la experiencia con esa información nueva, con ese conocimiento, del ser aplicado en la vida diaria y que eso se introyecte en nosotros como un aprendizaje real. Yo pienso que en realidad cuando uno habla de esto se hace varias preguntas. Incluso cuando yo estudiaba en la facultad siempre me generaba mucha duda. Digo, qué loco, porque en la iglesia o incluso en las instituciones, incluso la educación en su momento fue recontra como criticada, pero en el buen sentido, para mejorar, porque, digamos, ya no existe más el aprendizaje solamente desde un púlpito. Ya no existe más que digamos, la teoría de que alguien solo porque oye puede aprender. Es uno de los factores. Pero el verdadero aprendizaje no está en oír. El verdadero aprendizaje está en ser formados, como diría Piaget, en formar nuevos esquemas que modifiquen los esquemas anteriores. Vos ya venís con un conocimiento, pero al exponerte ante una verdad de Dios, ante un principio bíblico, se supone que ese nuevo conocimiento y la asimilación que se va a dar en la experiencia real de que vos apliques ese principio a tu vida, te va a dar un resultado de aprendizaje. Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos poner en duda ciertos formatos que tenemos. No digo que no sirvan, digo que son limitados. Solamente escuchar algo y repetirlo no nos va a dar la consigna de que lo estemos aprendiendo. Aunque la repetición es buena. Conocer algunos principios bíblicos y aprenderte versículos es bueno, porque en la repetición de algo constantemente va a llegar un momento donde eso va a estar en tu memoria de forma disponible, entonces vas a poder recurrir rápidamente. Pero un aprendizaje real se da cuando vos tenés la información, pero también tenés la asimilación necesaria para que ese nuevo concepto se introyecte como una verdad y exista realmente el aprendizaje. Pero hay otro autor, que a mí me parece maravilloso, que dijo, no es absolutamente completo el aprendizaje solamente cuando vos asimilás un concepto nuevo y lo haces parte de tu vida, sino cuando lo aprendés a aplicar en el contexto donde estás. Y ahí es donde entra Vygotsky con la teoría de desarrollo próximo, y él enseña como algo que para mí es genial, que es lo del aprendizaje como un proceso activo. Y lo que él dice es, nadie crece solo. Nadie en su contexto puede crecer solo. Todos necesitamos a un otro. Todos necesitamos a alguien que nos haga de soporte para poder decodificarnos la realidad y que en la interacción con
la sociedad o el ambiente donde estemos podemos generar un aprendizaje nuevo. Y creo que en el principio bíblico es exactamente lo mismo. Nadie en el reino puede crecer solo. Por eso Dios nos da la visión de cuerpo. Por eso Jesús, fue el maestro que estuvo con sus discípulos. Por eso el proceso pedagógico de Jesús fue el discipulado. Porque él dijo, no me sirve solamente estar en una sinagoga y dar información, yo tengo que vivir con ellos. Por eso él vivió 3 años de ministerio o un poquito más con ellos, porque él sabía, yo creo que el cerebro de Dios, ¿no? Al formar esto, él sabía que el proceso de aprendizaje no se da solo cuando yo te digo una verdad, sino cuando vivo con vos. Y hay como algo que para mí es tremendo, que es que en el hacer y en la reflexión de lo que hago, cuando yo hago, aplico y puedo ver en esa aplicación lo que funciona, lo que no funciona, lo puedo criticar, lo puedo reflexionar, no solamente lo puedo ver, sino que después lo puedo introyectar de una forma distinta. Incluso en la aplicación, en las fallas que tenemos, ahí también hay aprendizaje. Y creo que esto no es más ni nada menos que el proceso de Dios con nosotros, ¿no? De que podamos entender que como líderes, como pastores, o sea, siempre uno quiere ver resultados rápidos. Siempre uno quiere decirle algo a un discípulo y vos querés que lo haga rápidamente. Pero lo que nos enseña la Biblia, la pedagogía de Jesús, es que todo tiene un proceso. Que nada es de la noche a la mañana, que obviamente hay cuestiones milagrosas, yo lo sé, pero digamos, hay como ciertos pasos y yo creo que si podríamos ver en un orden, es más o menos así. Primero llega la revelación, ¿no? Que es cuando Dios habla la palabra. Lo segundo que nos pasa en la mente es cuando, no sé si te pasó estando en una reunión, seguramente vos escuchás la palabra porque, por eso digo, ninguno de los procesos se descarta, sino que pueden ir todos de la mano y todos cumplen una función que está buena, que está buena realmente que suceda. Vos escuchás, te sentás en una reunión, escuchás una palabra, lo primero que viene es la revelación, porque Dios habla a través de una palabra. Lo segundo que viene es la iluminación, porque es la acción del Espíritu Santo trayéndote revelación y te ilumina y te hace ver de eso que vos escuchás, que parece algo abstracto, que parece algo que le sucedió a otros, que parece que no, la pastora te habla y vos escuchás el mensaje y vos decís, bueno, pasó hace un montón de años, pero cuando el Espíritu Santo viene, trae luz y vos te das cuenta que eso que escuchás está en tu vida y que podés empezar a identificar. Y a partir de la identificación viene la convicción, ¿no? Que es eso que te confronta el corazón. Pero después lo que busca, literalmente esa palabra, es que traiga una decisión. O sea, Dios siempre que habla a la vida de alguien es para confrontarlo, pero no para confrontarlo, para juzgarlo, sino para, acordate del término educare, para sacarlo de. Dios siempre va a intentar hablar a tu vida y traer aprendizaje real para sacarte de el lugar donde estabas antes. Por eso, al principio, la revelación, la palabra, después viene la luz del Espíritu Santo sobre esa palabra, que vos puedas ver, identificar, va a traer convicción para confrontar tu corazón, pero va a buscar que tomes decisiones. ¿Sí? Que es esa respuesta humana que vos le vas a dar a la palabra. Si estabas haciendo algo y no lo hago más. Si vas por un camino y volvete por ese camino. Si había gente a la que había que tomar decisiones y no vincularse más, que vos tomes la respuesta humana a esa palabra. Y a partir de ahí, la práctica concreta de esa decisión, porque la decisión comienza en el corazón, pero se concreta cuando vos lo llevas a la práctica. Y esto trae en tu vida formación, que es ni más ni menos que es Cristo formado en tu vida. Sin práctica, en ningún proceso de aprendizaje, sin práctica, no hay formación. Y esto es lo que revelaron estas teorías de aprendizaje, que sin la práctica hay solo información y adaptación de conducta,
pero cuando vos generás un conocimiento al cual, en la asimilación con ese conocimiento, podés no solo entenderlo, interpretarlo, sino hacerlo parte de tu vida para hacer una práctica real en el contexto donde estás, con la supervisión. Cuando hablo de supervisión no hablo de alguien que te esté ahí viendo qué haces o qué no haces, sino con alguien que esté acompañándote en el proceso, ¿sí? Como Jesús estuvo con sus discípulos. Acordate cuando Jesús manda a los 12 y vuelven y habían fallado. Él estuvo en el proceso después también de reflexión. Hay de verdad hoy para mí un problema que podríamos reflexionar, ¿no? Y hay mucho cognitivismo, por así decirlo. Hay mucha clase, hay mucho contenido, hay gente que acumula ciertas cuestiones de información, pero poca experiencia y casi nada de acompañamiento real. Por eso, para mí, digamos, la pedagogía de Dios y la educación cristiana como Dios la pensó es tan completa. Desde los marcos teóricos también. No se limita solo a la información, sino a la información, al entendimiento de eso para poder aplicarlo a tu vida, pero también a la vida en comunidad que nos lleva a una aplicación real. Y tan revelador esto que dice Vygotsky, ¿no? Que el contexto forma. Por eso ser parte de un cuerpo, ser parte de una iglesia, la forma en la que Dios pensó la educación cristiana es tan importante, porque no es que vos y yo nos llenemos la cabeza de información, sino que seamos formados en pequeños Cristos. Y acá hay algo que para mí es, ustedes ya lo saben seguramente, pero quizás hay alguien que hoy está por primera vez, y el discípulo en su momento no buscaba otra cosa que ser como el maestro. Por eso los discípulos vivían como Jesús, con Jesús. O sea, no era solo escuchar lo que él tenía para decir, era vivir como él, a tal punto de yo convertirme en maestro. Entonces, ese es el verdadero proceso de aprendizaje de la vida cristiana. Es que no busques resultados inmediatos, pero sí te introduzcas en los procesos correctos, con las personas correctas, en el cuerpo correcto, para que vos seas formado de forma integral. Y yo puse una frase acá que me gustó mucho porque lo pensé, y puse: un alumno escucha una clase, un discípulo entrega su vida a un proceso. ¿Sí? Repensemos como pastores, como líderes, si somos de los que solamente dan información o estamos formando discípulos. Estamos acompañando procesos de aprendizaje, ni más ni menos. Eso es el discipulado. El discípulo no puede ser pasivo, el discípulo tiene que participar. Por eso nuestros discipulados, nuestra forma de ser iglesia, no puede darse solamente un martes en una célula. El constante, el relacionamiento con el otro va a hacer que el otro forme, que el otro sea formado en la integridad de su vida. Tiene que participar, tiene que poder reflexionar sobre sus acciones, tiene que poder integrarlo a su vida diaria. La iglesia no fue llamada a producir oyentes, sino discípulos. Y un discípulo no es el que sabe, sino el que se deja formar. Hay formas que hoy podemos adoptar y que van a ser reveladoras para no solamente para nuestra iglesia, sino para tu formación y cuando te toque formar a otros, ¿sí? Esta es la primera clase. La idea es que entendamos el enfoque, porque después vamos a ver más adelante explícitamente cómo fue en los evangelios, la pedagogía de los evangelios, cómo fue la pedagogía de los hechos, que también fue tremenda. O sea, cuando veamos los hechos vamos a ver cómo aprendían desde la comunidad y cómo se corregían unos a otros, y cómo cuando alguien hablaba el otro revisaba lo que el predicador decía. O sea, creo que estamos camino a eso, pero entendiendo el enfoque pedagógico y cómo se dan los procesos de aprendizaje, ¿sí? Ningún proceso puede darse solo,
tienen que darse integrados. Por eso no sirve solamente que repitamos, no sirve que un discipulado sea solamente el que habla siempre el pastor y los demás oigan. El verdadero discipulado se da en el relacionamiento, con el conocimiento, con el contexto y obviamente con la revelación de Dios, que va a ser la que va a traer luz para que cada persona pueda analizar su vida, tomar decisiones y dejarse formar por la verdad de Dios. Así que bueno, que tengan una buena semana. Voy a dejar unas preguntas que van a ser para la próxima clase y te invito a que reflexiones sobre esto, ¿no? ¿Qué de lo que escuchás, qué de lo que tomás cada vez que vas a una reunión y escuchás una prédica o escuchás un discipulado, después puede ser aplicado a tu vida y sirvió para sacarte de algún lugar? Porque si no te sacó de ningún lugar, si no te sacó de una posición anterior, y no hablo de cuestiones milagrosas, hablo de decisiones que tuviste que empezar a tomar para salir del lugar porque te llegó la revelación de una palabra, entonces no estás siendo formado por esa verdad. Pero si te sacó de un lugar, si te llevó a la reflexión para plantearte decisiones diferentes, si te cambió tus pasos, cambió la forma de que caminabas, entonces sí podemos hablar de que Dios está obrando en tu vida y que estás pareciéndote cada día un poquito más a Él. Que tengas una hermosa semana. Voy a dejar las preguntas y ahí nos veremos.